Buenas noches, mi nombre es Aristis. Estaré hablando de los trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos? Bueno, se podría decir que los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de la discapacidad y dolor lumbar. Es la causa más frecuente de la discapacidad en el mundo. También se podría decir que las enfermedades y traumatismos musculoesqueléticos no solo ocurren en una tercera edad, sino en cualquier momento de la vida, entre una de cada 3 y de cada 5 personas, incluyendo los niños. También estos sufren una afección osteoarticular o muscular dolorosa y discapacitante. Estos trastornos limitan enormemente la movilidad y la destreza, obligan a jubilaciones anticipadas, reducen las riquezas acumuladas y afectan a la capacidad de participación en la vida social. Además, se presentan la proporción más elevada de las afecciones dolorosas persistentes, distintas del cáncer. Son muy frecuentes en las personas que presentan varias enfermedades, pues se dan entre una tercera parte y la mitad de los casos. Multimovilidad, sobre todo en los ancianos, y muy a menudo están relacionados con la depresión. Las pruebas para el diagnóstico de trastorno musculoesquelético. Según los médicos, se suele diagnosticar un trastorno musculoesquelético basándose en el historial médico de una persona o en los resultados de la exploración física, las pruebas de laboratorio, la prueba de diagnóstico de imagen y procedimientos diagnósticos. Dentro de las pruebas de laboratorio tenemos las más frecuentes, las más útiles al hacer los exámenes de la enfermedad musculoesquelética, como por ejemplo la velocidad del sedimento globular. Es un análisis que mide la velocidad a la que los glóbulos rojos dismentan al llegar a fondo de un tubo de ensayo. Debido a la inflamación que presentan en los números de procesos, la velocidad de sedimentación globular por sí misma no permite establecer un diagnóstico. También se determinan los niveles de creatikinasa, una enzima del músculo normal que se filtra y libera al torrente sanguíneo cuando se daña el músculo. Cuando se está produciendo una amplia destrucción del músculo, los niveles de enzima aumentan. En la artritis reumatoide, el análisis de la sangre para identificar un factor reumatoide o el anticuerpo contra el péptido circulatorio anticíclico ayuda a establecer el diagnóstico. Se puede realizar un análisis de sangre para identificar a las personas que tienen un gen determinado. Los sujetos que poseen este gen tienen un mayor riesgo de desarrollar espondiloartritis, un grupo de trastornos que pueden causar inflamación de la espalda y otras articulaciones, así como los síntomas de dolor ocular, enrojecimiento u erupciones cutáneas. Dentro de las pruebas de diagnóstico por imagen tenemos la más común, que es la radiografía. Por lo general, la radiografía se hace en primer lugar los rayos X, los cuales son muy útiles para determinar anomalías en el hueso. Se utilizan para evaluar las zonas óseas que presenten dolor, deformidades o en las que se sospeche de alguna anomalía con frecuencia. Las radiografías
ayudan a diagnosticar fracturas, tumores, traumatismos, infecciones y deformaciones como la displasia y el desarrollo de la cadera. La artrografía o artrografía es un procedimiento radiológico que consiste en la inyección de sustancias radiocapa en el espacio articular. Otros procedimientos de diagnóstico: pruebas nerviosas y musculares. Los estudios de conducción nerviosa ayudan a determinar si los nervios inervan los músculos. Funciona normalmente la electromiografía, que suele realizarse al tiempo que los estudios de conducción neurológica. Esta es una prueba que registra los impulsos eléctricos del músculo para determinar la eficacia con los que dicho impulso nervioso alcanza la conexión entre los nervios y el músculo. Tenemos lo que es la repetitividad. Hay que tener mucho ojo aquí. Este es uno de los factores de riesgo más importantes en la generación de lesiones. Habitualmente, en una tarea se considera repetitiva a los ciclos de trabajo si son menores a 30 segundos, altamente repetitivos, y o cuando el 50% del ciclo o más hay que ejecutar el mismo tipo de acción. Actualmente, la postura forzada, cuando hablamos de postura, y o movimiento de alta cadencia realizados por los distintos segmentos de la extremidad superior potencian el riesgo a desarrollar los trastornos musculoesqueléticos. También las posturas y los movimientos fuera de rango, las posturas no extremas pero mantenidas durante un periodo de tiempo prolongado, y los movimientos de distintos segmentos cuando son altamente repetitivos. Debemos tener mucho ojo también con la fuerza. Se refiere al esfuerzo físico con trabajo muscular que puede o no sobrepasar a la capacidad individual para realizar una acción técnica determinada o secuencia de acciones, gatillando la aparición y fatiga muscular. Dentro del factor ambiental tenemos el frío y la vibración. Considera las situaciones donde puede haber estrés térmico por frío, con aquellas actividades desarrolladas en frigoríficos, ambientes extremos o abiertos. Al aire libre, en invierno, se considera como temperatura ambiental crítica al aire libre o abiertos al aire libre en invierno. Se considera una temperatura ambiental crítica al aire libre aquella igual o menor a 10 grados centígrados. Aquí tengo algunas imágenes de los trastornos musculoesqueléticos. Como podemos ver, aquí tenemos los puntos de dolor, ya dígase el cuello, los hombros, la espalda baja, el antebrazo, los dedos. Nuestra columna se ve muy afectada, los codos, las rodillas, todo de acuerdo a la operación que realicemos. Aquí tenemos dolores de espalda, dolores de cadera, dolores de cuello, dolores de columna. Toda aquella operación que fue realizada de forma incorrecta o con una fuerza mal empleada provoca ese tipo de dolores. Aquí tenemos una imagen en una industria de operaciones donde los trabajadores simplemente
hacen el trabajo de la manera que creen más fácil, pero es más dolorosa. Por eso vemos una prolongación de dolor en la espalda, etc. Muchas gracias por su atención.